Profe, Sí, sí, después Marta. por favor no se olvide de subir estos PowerPoint, así los podemos mirar de nuevo. No, lo subo los PowerPoint y también le subo lo que he grabado. Lo subo Ah, todo junto, buenísimo. sin falta. Bueno, Eh, por ahí a veces se me chispotea y bueno, a veces mantenerlo al día se me está complicando. Pero lo subo sin falta. Bueno, fíjense que la clase pasada, por ahí esto es medio como más de las aplicaciones, habíamos visto primero, vamos a hacer un repaso sobre la misma presentación. El balance, habíamos hablado del balance de masa primero desde la concepción, primero cómo era la ecuación del balance de masa, después si el balance de masa era un estado transitorio o estacionario, hablamos de los procesos en batch o los procesos semi-batch o semicontinuos y los procesos continuos, cómo identificar cómo son, y ya empezar a hablar de variables, ¿no? Lo otro que hablamos también fue cómo identificar las fronteras del sistema, ¿no? Eso ya lo vimos no solo la clase anterior, sino la primera clase con lo que empezamos, que es medio como la estrategia global. Y en función de eso, el otro ABC del balance de masa es el balance global, ¿no? Donde estarían todas las fronteras del sistema, ¿no? Sin importar lo que pase adentro, y el balance por componentes. Y a su vez, dentro de ese balance global, donde teníamos todas las fronteras, teníamos subsistemas, ¿no? Fíjense, acá habíamos analizado este proceso múltiple, esto es fácil, es sencillo, es sin reacción, como todo lo que vamos a ver en integración, ¿no? Estas eran las fronteras donde delimitábamos con el punto de mezcla, ¿no? Acá, ¿qué nos pasaba en este escenario? Fíjense que todos los puntos, además de hablar de la corriente másica, ¿no? Como un solo ingreso, hablábamos también de las composiciones. Esto es algo nuevo, ¿no? Pero empiecen a notarlo, porque con las composiciones hacemos el balance de componentes. Y en función de eso, dábamos el cierre del balance de masa. ¿Cuál era el otro punto que también nos llevamos? Que esto es algo que lo tienen que tener bien claro. El balance de masa es con masa, ¿no? Porque es fundamentado en la ley de la conservación de la masa, que no va a cambiar, y es el balance molar. Si les ponemos balances en volúmenes, los tienen que convertir a masa con la densidad, porque acuérdense que son función, dependiendo del tipo de fluido o el tipo de sólido, son funciones de la temperatura y de la presión. Entonces, para los que tienen ya que tienen que rendir final, esa es una pregunta típica de final. ¿Por qué los volúmenes no son aditivos en un balance de masa? Y si lo fueran, ¿cuáles son las hipótesis que asumen? ¿No? Bueno, esto es algo de los pasos como veníamos, ¿no? Confeccionar el diagrama de flujo, identificar las variables incógnitas, ¿no? Siempre todo en el diagrama de flujo, volcar toda la información que tengamos disponible, confeccionar los balances, que en sí eso es el arte del balance de masa, saber dónde está la información, y en función de eso hacer el análisis de grado de libertad. El paso 5, realizar álgebra, o sea, realizar cálculos es realizar el álgebra, es sumar y restar, o hacer un reemplazo de sistemas de ecuaciones. Que por lo que estuve hablando con Iván, estuvieron viendo eso la semana pasada, y es un poco también lo que vieron conmigo en la clase anterior, ¿no? Entonces, fíjense que el grueso de balance de masa está en los 4 puntos primeros. Obviamente que es muy importante el quinto paso, eh, así que bueno, tendrían que ir viendo, o sea, de que todo esto se solape y toda esta metodología, como siempre les menciono, la importancia de la metodología, son esos 5 pasos. Si ustedes en el paso 2 se equivocaron, es porque probablemente hicieron el paso mal, visualizaron mal el paso 1. Así que bueno, en esto vamos a tener mucha práctica a lo largo del cuatrimestre. Por un lado, hacia lo que nos pide la cátedra, y por otro lado, hacia lo que nos pide el proyecto. Esto ya lo habíamos visto. Estamos acá y vamos a empezar con esto. Acá, en este caso,
fíjense que ya empezamos con dos casos distintos. Por un lado, recirculación, ¿no? Y por el otro lado, bypass. Usualmente, en los procesos, como un poco en el cierre de la clase anterior, les comenté que dábamos la recirculación para aprovechar, por ejemplo, si tuviéramos un caso que no se o sea, que tenemos un residuo de la corriente principal, ¿para qué? Para volver a aprovechar y tener menos alimentación fresca de ese proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que el proceso sea más económico y de alguna forma aumentamos la eficiencia del mismo, ¿no? Teniendo estas recirculaciones. Ahora, vamos a partir desde, déjenme, ¿ven el cursor acá? Sí. Sí, se Ahí ve. va. Esto, lo que está acá, fíjense, vamos a empezar desde cero. Esta es esto está en el Felder, ¿no? Como casi todo lo que vamos a dar de balance. Sacamos algunas cosas del Himmelblau también, pero el grueso está en el Felder. Inclusive este ejemplo. Fíjense, acá qué hace, ¿cuántos sistemas tiene? Tiene el sistema global, ¿no? Donde, ¿cómo lo caracterizamos? Una entrada y cuántas salidas. Dos. Dos salidas. Dos salidas, ¿no? Fíjense que entra aire húmedo, ¿no? Pasa por un acondicionador, sale una cierta cantidad de moles de agua, justo en este caso es un balance molar, a diferencia de los otros balances que habíamos hecho que eran de masa, y después sale este aire, fíjense, un poco más seco, porque acá dice 0,983, ¿no? De aire, y de agua 0,17, ¿no? Y acá tenemos 0,40 y 0,96, ¿no? Entonces, composicionalmente, ¿no? Fíjense que esto es lo que hay que empezar a ver y lo que hay que empezar a afilar el ojo cuando les toque. Fíjense que acá que tenemos un gas húmedo, acá eliminamos el residuo, el agua, y esto, ¿qué es? Es nuestro proceso tratado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos menos aire, pero tenemos más agua, ¿no? Y acá tenemos más aire seco y menos agua, ¿no? ¿Y qué es lo que respecto al problema anterior y la relación anterior que tenemos? Toma una base de 100 moles. O sea que tendríamos 98,3 de un aire seco y 1,7 de agua en esa corriente. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, esto, lo que está acá, con una entrada y dos salidas, es la frontera del sistema global, ¿no? ¿Podemos plantear balance por componentes? Sí. Si supiéramos la cantidad de moles de agua, ¿no? Sabemos la cantidad de moles de agua, sabemos esto, podemos hacer un balance de moles. ¿Qué otra cosa más tenemos que saber de esto? Fíjense, acá en el medio, ¿no? Yo creo que con las condiciones que estamos podemos resolver el sistema. ¿Y qué otra información tenemos más además de esto? Tenemos el proceso donde realmente sucede, ¿no? Que entra el aire húmedo, ¿no? Fíjense que entra con agua, ¿no? Y sale seco, eh, que es el punto de acondicionamiento de aire. Entonces, ¿qué pasa? Para seguir tratando este gas, ¿no? Es como que la sensación que nos da para entrar en tema es que nosotros tenemos un gas, ¿no? Que no lo llegamos a tratar del todo, ¿no? Porque fíjense que pasamos de 98,3 a 0,17, 0,983 y 0,17. ¿Para qué? ¿Y dónde encuentran la eficiencia de eso? Recirculando parte de ese gas y tomando poco gas húmedo. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo que hace este reproceso es aumentar las etapas de tratamiento. Eso es lo que hace una recirculación, ¿no? Este punto, fíjense, donde sale una corriente, 0,983 y 0,17, que se divide en dos, eso se llama bypass. ¿Qué ven de llamativo en el bypass?
¿Qué les llama la atención ahí ya de la información que les da el diagrama de flujo respecto al bypass? Lo delimita también. Sí, muy bien ese concepto, planteando primero una frontera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Al delimitar lo que tengo, una entrada y dos salidas en este caso. Puedo tener tres, puedo tener cuatro, las cantidades de salidas que quiera. Pero fíjense que delimita una entrada, dos salidas. ¿Qué otra cosa de esto le llama la atención? Y ahí es medio como que está la respuesta del problema, en realidad, ¿no? Si saben esto, van a saber resolver los problemas con bypass. ¿Qué les está llamando la atención entre la corriente, pongamos, N4 y la salida? Vamos a las cantidades. ¿Esta cantidad de moles es la misma que esta y que esta? No lo sabemos. Aparentemente no. N4, ¿qué sería? ¿O cómo sería el balance de N4 en ese punto? ¿Cómo Sería planteamos? N2 menos N3. eh, N4 sería N2 menos N3, está bien. Pero en este caso, ¿cómo planteamos el balance en esta frontera, Nacho? Me planteaste el balance en esta frontera, muy bien. Ahora, ¿cómo sería en esta? ¿Esta corriente cómo se llama la de salida? Esta, la que recircula. N5. N5. Esta le vamos a poner la corriente de los 100 moles. Y esta es N4. ¿Cómo es el balance de esta frontera? N4 menos N5 menos los 100. Claro, eso es igual a la acumulación, que en este caso es 0. O podríamos decir que N4 es igual a N5 más 100, Sí. ¿no? Entonces, fíjense que ahí ya hicimos el balance de masa. Ahora, Pero es que la composición siempre es como la misma, la que sale, porque se divide en dos y la ahí composición es está la la misma. respuesta. Fíjense que esto es como que, hagan de cuenta como que esto es una porción, como es un pan y ustedes lo cortan. Es una pizza y ustedes lo cortan. Hablando de comida, ¿no? Eh, o no sé, tienen una bebida y de repente la separan en partes iguales. La composición en un bypass no cambia. Ese es el concepto que se tienen que llevar. Y por eso les decía que la respuesta estaba en la pantalla. Fíjense la composición de la corriente N4. 0,983 de DA, en la corriente 100, 0,983 de A. Y en la corriente 5, 0,983 de A. ¿No? Y la corriente de agua en la corriente 5 es 0,17 en la composición, ¿no? La composición del agua en la corriente N4 es 0,17. Y la composición la salida en los 100 moles, ¿cuánto es? 0,017. Lo mismo. 0,017. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que la composición en un bypass, no importa las salidas que tengan, es siempre la misma. Entonces, si nosotros, de dañinos que somos, le damos solamente la composición en este punto, y acá le damos los moles, ya pueden hacer el balance de masa. ¿Por qué? Porque tienen que saber que esa información, que en un bypass, ¿no? La composición siempre es la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque rompo eso en las partes que necesite, pero lo que no es lo mismo es el caudal en respecto, en masa o en moles, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a pasar cuando hagamos el balance de este problema? Por ejemplo, 100 más 2 moles, N4, ¿cuánto es? 102 moles, ¿no? Eso es lo que cambia.
la corriente con respecto a a su cantidad, no respecto a su calidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá podemos parafrasear a las propiedades intensivas y extensivas. El bypass es una propiedad respecto a la composición extensiva o intensiva. Extensiva. Es extensiva o intensiva. La composición sería intensiva porque no depende de la cantidad de masa. Exactamente, ese es el concepto. Y con respecto a la masa, es una propiedad intensiva, ¿no? Es- Eso, si lo tienen claro, ya hay información que no es necesario que se las dé cuando resuelvan los problemas. O cuando vayan a algún proceso y encuentren una derivación, les puede pasar en cualquier lugar, hasta en sus mismas casas, cuando, no sé, tienen una línea de gas o una línea de agua, sepan que no va a cambiar la composición. Y eso es lo rico de saber eso. Ahora, fíjense que en este caso puede ir a un lugar y alimentar a otro punto y bueno, esta corriente puede entrar al proceso o no. Cuando se va a otro lugar, es una corriente genérica, como nos pasa con cualquier otra corriente, como puede ser la corriente fresca N1. Ahora, en este caso, cuando hacemos esto para optimizar o mejorar la recirculación, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Fíjense que hasta el mismo dibujo se los muestra y es medio intuitivo, ¿no? Ahí que tenemos una recirculación. Porque ¿qué pasa? Parte del proceso nuestro, antes de que salga, ¿no? Lo reutilizamos, y en esto disculpen que sea reiterativo, pero lo reutilizamos ¿para qué? Para tener una mejor performance, ¿no? Eso es algo que los ingenieros químicos hacemos. Ya se los hablo como colegas, ni siquiera se los hablo como docente, alumno, o no. Ya estamos hablando de pares. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente hacemos esto. ¿Dónde va a estar nuestro ejercicio cuando les toque ejercerlo profesionalmente? Saber hasta dónde recircular es sano, hasta dónde es económicamente viable. ¿Por qué? Porque ustedes pueden recircular y sacar el agua, el aire este seco, pero capaz que tiene un costo de reproceso tan caro, ¿no? Que no les va a servir. ¿Por qué? Porque van a sacar el agua, pero van a procesar poco aire. Entonces después ustedes van a tener que hacer un balance de calidad, ¿no? Versus eficiencia del proceso, hasta ver hasta dónde llegan. ¿Cuáles son los estándares que van a manejar dentro de la ventana de lo aceptable? No busquen la perfección, es muy difícil de alcanzar, yo no la encontré nunca, pero sí traten de lograr el mejor resultado posible acá, ¿no? Como en su momento, fíjense la obsesión que tenía Walter White en Breaking Bad de encontrar su mejor proceso. Bueno, en esto es lo mismo, solamente que, bueno, espero que no entre a delinquir con ningún tipo de situación. En la recirculación, ¿no? Fíjense, recirculan, ¿cómo son las composiciones? Y acá donde se Iguales. pone difícil. En el bypass son iguales. Analicemos las composiciones. Vea cómo es en la entrada. Esta es la corriente fresca, alimentación fresca. 0,960. Acá, en N2, Tendría que ser mayor. 0,977. ¿No? Está bien, es mayor. Y acá, ¿qué tengo? 0,983. ¿No? Fíjense que si analizamos, ¿cuál sería? Y acá es otro punto de análisis que es interesante que se lleven. ¿Cuál es su producto y cuál es su residuo? El residuo sería el agua. El agua, ¿no? Y nuestro producto es el aire seco, que es lo que nos indica acá. Entonces, fíjense, chicos, acá que ustedes les plantea este escenario. 0,960, ¿no? 96%. Y acá tengo un aire un poco más seco, o menos húmedo. Y acá, ¿qué es lo que tengo?
un aire que está en el intermedio, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy utilizando un aire, acá ¿qué estoy haciendo? ¿Una mezcla de qué? En esta recirculación. De un aire seco con un aire húmedo para irme a un aire intermedio, que después lo trato con el acondicionador de aire. Ahí después tienen que ver la saturación del aire y demás. Ya van a entrar en físico-química, no se preocupen, no se apuren. Lo que es importante ver en una recirculación, a diferencia del bypass, las composiciones son todas distintas. Y además, ¿qué es lo que tienen distinto? Las cantidades en masa, o las cantidades en moles. N1 con N5 me van a dar N2, ¿no? Porque si hacemos el punto de mezcla, la recirculación, ¿qué tenemos? ¿Cómo sería el balance global? Planteémoslo. ¿Cuántas entradas? El N1 más N5 sería igual a N2. A N2. Es así. Y si quisiéramos, fíjense que ahí hay que hacer alguna relación de masa de entrada, ¿no? Ahora, yo solamente les doy esta información. Ahora, ¿qué otro sistema tenemos? El del punto de separación, que es la derivación o lo bypass, y tenemos el enfriador. Si les dijera rápido cómo podemos encontrar N1, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Tenemos la información suficiente? Del sistema total. Fíjense que le estoy dando la información justa. ¿Cómo es el balance global del sistema total? Vamos con el balance global. Una entrada que es N1, ¿cuántas salidas? N3 y 100 Dos. mol. N3, ¿no? Y los 100 moles, ¿no? Entonces tenemos, vayan anotándose cómo sería. N1 es igual a N3 más 100. Vamos con los componentes. En N3 tengo aire seco. No. Entonces fíjense que eso ya es un alivio. Ya es una cosa menos para balancear. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos el balance de acá. ¿Cómo sería? N1 por 0,96, ¿no? Más es igual a ¿quién? A 0,983%. Entonces, N1, ¿cuánto vale? Sería, ¿no? A ver, vamos a ver si están de acuerdo conmigo. 100 por 0,983 dividido 0,96. Eso les da N1. ¿Les suena Sí. lógico? Balanceando el aire únicamente, ¿eh? ¿Cómo dijo, profe? Bueno, escribámoslo. Vamos a déjenme compartir la pantalla. ¿Cómo sería? Sería el balance total, ¿a qué es igual? A lo que sería lo que entra, es igual a lo que sale. Hipótesis de esto, estacionario y sin reacción química. Eso es lo primero que hay que entrar. Vamos al otro balance. ¿Qué decimos con esto? Balance global. ¿Cómo decimos acá el balance global? Balance global habíamos dicho que era N1, ¿a qué es igual? A N3 más la corriente de 100. ¿No? Entonces ahí ya tenemos el balance y si decimos balance de componentes, ¿cómo sería? Vamos con el aire, con el DA, como lo plantea ahí. ¿Qué sería? N1 por la fracción de DA, vamos a ponerlo así, por la fracción de DA en la corriente de N1,
¿A qué es igual? A N3 por la fracción de dA en la corriente 3, ¿no? Cópienlo esto y ahora le metemos números. Más los 100 moles que habíamos dicho, más los 100 moles por la fracción ¿de quién? Del aire seco en la corriente de los 100. Ahora, esa es para este caso. Vamos a plantearnos ahora para el agua. Lo mismo. ¿Qué decimos? N1 por la fracción de agua en N1. ¿A quién es igual? A N3 por la fracción de agua en N3 más 100 por la fracción de agua en la corriente de los 100. Ahora, volvamos a nuestro número. ¿Qué me decía? Déjenme verlo que yo lo tengo acá a mano. ¿Qué me decía? Que son N1, anótense, 0,96 de dA. Vamos a hacer fíjense que acá, volvamos acá, anótense estos números. N1 dA tengo. En N3 no tengo aire seco, y acá no tengo aire seco en la corriente. O sea, acá no tengo aire seco, acá tengo aire y acá tengo aire. Si volvemos a nuestra pantallita, a la pizarra, ¿qué decimos? Que tenemos esta corriente, y ¿qué decíamos? Que N1, ¿cuánto era? Es una incógnita. 0,96. Por 0,96 en N3, ¿cuánto es el N3? No importa porque eso es un número, pero la fracción de aire ahí ¿cuánto es? Es 0. No tengo aire en la corriente N3. Más 100 por, ¿cuánto era? Déjenme buscarlo. 0,983. 0,983. Por 100 por... disculpen. Acá. 0,983. ¿Están de ahí? Fíjense qué pasa con N3. Cero. Es 0. O sea, ya del vamos, déjenme tacharlo acá. Esto, chao, se nos fue. No lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo encontramos N1? Porque es la única incógnita que tenemos. ¿Cómo lo decimos? N1, aquí, ¿cómo sería? Es Sería, igual a 100 por 0,983 dividido 0,96, ¿o no? claro, eso sería 98,3 dividido 0,96. ¿Y esto cuánto les da? 102,39. 102,39. Buenísimo. N1 les da 102,39, ¿qué? Mol. Mol. Ya, fíjense que ya estamos hablando, estamos haciendo balances, ¿no? ¿Qué puedo encontrar ahora? ¿Cuál es la otra incógnita que me falta? N3. N3. ¿Cuánto sería N3? 2,39, ¿no? Plantémoslo acá. N3, ¿a quién es igual? A 102,39 menos 100. ¿Y eso cuánto les da? 2,39.
39. ¿Están de acuerdo? Y fíjense que acá ¿qué hicimos? El balance global, ¿no? Donde hicimos el balance de las masas, y fue el último que usamos. ¿Pero qué nos sirve? Nos sirve de input ¿para qué? Para encontrar el balance de componentes. Después quieren saber la fracción de aire en la corriente 1, lo sacan. Lo quieren sacar en la corriente 2, lo sacan. En la corriente 3, lo sacan. Bueno, hasta ahí, esto es balance de masa. Fíjense que ¿qué teníamos? Un sistema con ¿cuántas ecuaciones? Una, dos, ¿no? Con dos incógnitas. ¿Y qué teníamos? ¿Cuántas ecuaciones? Una, dos y tres. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos más ecuaciones disponibles que incógnitas. Entonces, ¿qué pasa? Los grados de libertad nos dan obviamente que el sistema está sobreespecificado porque tenemos información de más, pero nos alcanza la información suficiente para poder resolver el sistema. Fíjense que lo resolvimos rápido, sencillo, no tiene mayor complejidad. ¿Y qué aplicamos? Ahora, el balance global. Bueno, ¿les parece que veamos cómo es el balance por componentes en la recirculación, en el bypass? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, déjenme volver a la presentación. Bueno, estábamos acá. Entonces ya sabemos que N1, ¿cuántos son? 102,39 y N3, 2,39. Bueno, fíjense que ahí que dice, sistema total que plantea. Dos variables con N1 y N3, ¿no? Son las dos ecuaciones de balance, 0 grado de libertad. Después le habla del punto de mezcla, el enfriador, y el punto de separación o el bypass. ¿Qué era lo importante del punto de separación? ¿Cómo eran las composiciones? Igual. Son iguales. ¿Por qué? Porque es un bypass. Bueno, fíjense, 102,4, lo redondea a 102,39, ¿no? ¿Por qué? Porque hace el balance de aire seco, que es lo que hicimos nosotros. Balance molar total, saca N3. ¿No? Entonces fíjense que ahora ustedes quieren encontrar N2, en este caso, podemos hacer lo mismo. Fíjense que acá que les dice, ¿cómo es el balance del punto de la mezcla? Que esto ya lo veníamos haciendo, solamente que ahora ¿qué pasa? Lo está formalizando en la pantalla. ¿Cómo es el balance global? N1 más N5 es igual a N2. ¿Qué es lo que plantea acá? N1 más N5 es igual a N2. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos los presentes en la sala? Sí, profe. Bueno, si tienen dudas, retrocedemos. ¿Qué es lo otro importante de esto? Fíjense que les dice, balance de agua en el punto de mezcla. Fíjense, acá se complica. ¿Por qué? Porque solamente tengo una corriente, que es la de 102. No sé cuánto recirculó, ¿no? Y no sé cuánto es N2. Pero ¿qué puedo hacer? Lo que vieron con Iván la clase anterior, lo que vieron conmigo la clase anterior, hacer un sistema de ecuaciones. Porque acá podemos manipular esto, ¿no? Y eso es lo otro de que se tiene que llevar, de cómo están las composiciones están interactuando entre sí, ¿no? El agua y el aire seco, podemos hacer un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Y se resuelve el sistema. Fíjense, N1, 102,4, que es lo que ya habíamos resuelto previamente. Ahora, fíjense cómo hace el balance del agua, ¿no? 0,96, ¿no? Hagámoslo, planteémoslo. ¿Cómo sería en este punto? ¿Quién me lo dice el balance del agua? Está escrito ahí. $0,04, ¿no? En este punto, por 102,4 o 102,39, como nos dio a nosotros, más 0,17 por N5, esa información no la tengo, es igual a ¿quién? A 0,23 por los moles que tengo acá.
¿Y la otra cómo sería? Fíjense que la otra, ¿qué sería? En este caso, N2, ¿qué hace? Después lo pueden plantear o con composiciones o con una sola. N2 lo reemplazan acá. N1 más N5 lo meten acá y ¿qué hacen? Un sistema distributivo, ¿no? Distribuyen en función del producto. ¿Y cómo les queda? 0,04 por N1 más 0,17 por N5, está N5, 0,23 por N2, pero N2 sabemos que ¿quién es? Es N1 más N5. ¿Y qué les da? 0,23 N1 más N5. Entonces, ¿qué sería? 0,23 por N1 y 0,23 por N5. ¿Cuál es la incógnita en esta ecuación? N1 y N5. Y N1, fíjense que ya es dato, es 102,39. Ah, es verdad. Sí. Entonces, ¿por qué no lo despejamos si vemos cuánto nos da N5? Sería 100 por 102,39 por 0,4, 0,23 por 102,39. ¿Y acá cómo nos queda? 0,23 por N5 sería 0,23 menos 0,17. Vamos a escribirlo. Déjenme, así no se los dejo a ustedes y se llevan compartir pizarra. ¿Cómo sería? Habíamos dicho que era N1 por 0,04 disculpen, más N5 por, ya les digo, N5 por 0,17 por 0,17, esto es igual a, esto es 0,17 o 0,017, 0,017, y el otro es 0,23, 0,023. Y esto es N2, que esto era 0,023 por N1 más N5. Ahí, ¿cómo nos quedaría esto? Nos queda N1 por 0,05, 0,05 era o 0,04. 0,04. 0,04. Vamos a corregir enseguida, si no nos da cualquier verdura. ¿No? Menos o más. 0, ¿cómo sería? Menos 0,023 por N1. ¿No? Todo esto a qué es igual. A 0,023 por N5. Todo esto menos N5 por
0,017. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? Ahora sacamos factor común, ¿no? ¿Y qué nos queda? N1, ¿no? ¿Y qué nos queda? 0,04 menos 0,23. 0,023. ¿A qué es igual? A N5 por 0,023 menos 0,017. ¿Están de acuerdo con eso? Hasta esta expresión estamos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Sí. ¿Qué decimos? N5 a qué es igual? A N1, ¿que cuánto era? 102,39, por lo que habíamos encontrado nosotros, por 0,04 menos 0,023, todo esto dividido 0,023 menos 0,17. 0,17. ¿Cuánto les da N5? Puede ser que 290,10. A ver, 0,04 menos 0,023, eso es 0,17, ¿no? Dividido 0,023, déjame poner paréntesis, son 0,023 menos 0,017. Puede ser, tranquilamente. Eso me da 2,83 por, ¿no? Por 102,39, 290 me han dicho, ¿no? Pero es un número Sí, grande, ¿no? 290,105. ¿Qué? 290,105 ¿qué? Mol. Mol. Bueno, esto lo voy a poner acá, ya empiezo a tapar acá. ¿Y N2? ¿Qué habíamos dicho de N2? Que es N1 más 5. N2 habíamos dicho que quién era. N1 N1 que habíamos dicho, ¿cómo era nuestro dibujo? Volvamos de nuevo. Fíjense que N5 son 290 moles. ¿Y N2 cómo sería? N5 más N2, ¿no? Por lo que nos plantea acá. Los 392,5. ¿Les da ese número? 290, 290,105 más, ¿no? Más 102,39, sí, 392,495, 392,5. ¿Estamos? Bueno, ahora, fíjense, vamos a incluir otro concepto que no está en la presentación. Vamos a cerrarlo en la pizarra. Fíjense que ahora que decimos,
que decíamos que N2, ¿a quién era igual a N1 más N5? Entonces esto eran 102,39 más los 290,105. Y esto era y esto nos daba 392,5. Bueno, buenísimo. Después el resto es hacer balance, acomodar números, repartir de acá para allá y estamos. Ahora, en esto, ¿qué otro concepto nos podemos llevar que no está en el Felder? Y esto es más del ingeniero químico. Y la respuesta está un poco en lo que recirculamos. Estas relaciones son las que, fíjense, vamos a escribirlo acá, así les queda un poco más sencillo. Entonces, mole fresco ¿a qué es igual? A 102,39. ¿No? Decimos, mol recirculado, ¿cuánto es? 290,105. ¿Y qué otro dato más tenemos? Relevante. ¿Estamos? O sea, lo que sacamos del sistema, ya tratado, son 100 moles. Bueno, acá es donde podemos hacer algunas relaciones. Y lo podemos hacer. Fresco sobre recirculado, ¿cómo sería? La relación sería 290,105 dividido los 102,39. ¿Les parece encontrar una relación de esa? Decimos mol fresco sobre mol recirculado. ¿Y cuánto nos da esto? Serían 102,39 dividido los 290,105. ¿Y eso cuánto les da el número? Y ya empezamos a hablar de eficiencia de procesos, ¿no? De la eficiencia de la deshidratación, en este caso de la deshidratación o recirculación o lo que quieran ver, ¿no? Ese número, ¿cuánto les da los 102,39 dividido los 290,105? 0,352. 0,352. Esa fue Profe, una ¿qué, relación. qué estaba sacando ahí? Me perdí. Y analicémoslo. ¿Qué les dice? Que o sea, la relación es que cada un mol fresco sobre mol recirculado, vos alimentás de toda esa corriente y el 35%. Fíjense que estamos recirculando mucho aire en ese proceso. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo que deberíamos tratar de bajar o aumentar este número? Para tener una mejor performance o un mejor rendimiento, como vamos a hablarlo en castellano. Este número debería ser más cercano a 1, que lo que entra se trata de no recirculo nada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es diluir este gas húmedo con este gas ya seco, y lo que hago es darlo vuelta. Y eso es pérdida económica. Entonces, ¿qué pasa? Este número, el 0,352, debería ser un número más grande. Es para analizarlo. Y ahora, fíjense que acá es donde nos podemos mentir tranquilamente y podemos decir, bueno, está bien, estoy recirculando mucho, pero una vez que el proceso entró en inercia, que es la otra cara de la moneda, ¿qué decimos?
mol fresco, o mol extraído, el rendimiento, si quieren lo podemos poner así, a que es igual al mol extraído sobre mol alimentado. ¿Y esto cuánto les da? ¿Cómo serían? Mol extraído son 100 moles dividido 102,39. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da un rendimiento alto. 0,97. 0,97. Bien. Entonces, acá que tenemos dos lecturas. Fíjense, y acá es como podemos ir pensando el proceso en batch primero y después ir pensándolo ya hacia el continuo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo podemos pensar? Si vemos esta relación de lo que el mol que entra versus lo que recirculo, y estoy recirculando mucho. ¿Y dónde va a estar la complejidad, la primera complejidad de ese proceso? Y esto ya no lo van a ver en los libros. Fíjense que es hasta alcanzar esta relación. Una vez que alcancen esta relación, ¿no? Los 0,352 del mol fresco versus lo recirculado, ahí recién podemos hablar de este número. ¿Por qué? Porque antes probablemente no lo alcancemos, el rendimiento este sea más bajo. Seguramente que si recirculamos más, diluimos más esta corriente del gas húmedo, de este gas húmedo, y esta recirculación, este rendimiento sea mejor, ¿no? Entonces, los rendimientos siempre se miden en qué, chicos? La entrada y la salida, ¿no? Que yo tengo un producto sin tratar y en la salida obtuve un producto tratado, ¿no? Entonces, los rendimientos siempre es lo que entra versus lo que sale. Eso es otra cosa que ustedes van a ver, che, bueno, yo tengo 102 moles, saco 100, y mi rendimiento de cuánto sería ahí. Está bien, es 0,97 en términos fraccionarios, y si lo multiplicamos por 100, ¿cuánto les da? ¿Un rendimiento de qué? Del 97%. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que casi todo lo que entra, sale. Entonces, ¿el proceso cómo es? Es efectivo, ¿no? Estoy logrando lo que quiero. ¿A qué? A un costo de recirculación alta. ¿De quién? De alimentación fresca versus recirculación de un 35,2. Me tengo que asegurar antes para este 0,97, ¿quién? Los 290. Una vez que deshidraté los 290 y lo estuve recirculando, probablemente, ¿cómo funciona esto? Yo ya se los digo y me voy más allá del libro y no me quedo solamente no me quedo solamente en el problema, para que sea más productivo para ustedes, ¿no? Fíjense que esa relación, ¿qué pasa? Entro 102, saco 100 y saco 2. Pero ¿qué pasa? Esto está recirculando 290 continuamente. Si no recirculo los 290, no voy a llegar nunca a los 100. Entonces, pensándolo en el transitorio, no tan en el estacionario, y esto es lo difícil y quizás acá donde se mareen un poco. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar primero? Los 290 que recirculen. Una vez que encontraron los 290, recién abren esta válvula. ¿Entienden? ¿Me siguieron la idea? Si no, lo volvemos a charlar. Y si no, no hay problema. Lo conversamos. No se queden con dudas. Es lo único. ¿Entienden cómo es la inercia del proceso que les estoy planteando? Empiezo a meter 102. Lo hago tratar. Lo recirculo. Sigo metiendo 102, pero acá ya empecé a recircular. Recircular, ¿hasta qué? Hasta que acá tuve 290 moles. Una vez que tuve 290 moles y acá empecé a recircular, ¿acá qué tuve en el sistema? Una acumulación. Una vez que llegué a ese punto, recién empiezo a sacar esto, y ahí digo que mi sistema está en estacionario. Que es lo que en definitiva terminamos analizando. Pero son distintas formas
de pensar, fíjense, metí 100, recirculé, recirculé hasta lograr la reacción 290, abro la válvula recién de salida, empiezo a purgar el agua y chao. Después entré en estacionario y me dedico a analizar otras cosas. Nuevamente, los 5 pasos. Diagrama de flujo, ¿no? Después identificar las variables con las incógnitas, delimitar las fronteras, confeccionar los balances con sus ecuaciones independientes. Recuerden, balance global, balance por componentes, y ahí empezar a hacer el análisis de grado de libertad. Si nos vamos a los primeros, al problema que vimos en el medio, ¿no? De los 3 problemas que tuvimos como referencia, y acuérdense que por ahí hay un paso en el medio que es medio difícil de tratar. Y después realizar los cálculos, básicamente. Bueno, chicos, comprendan la metodología. Siempre fíjense que soy muy intenso con esto. Y simplemente hay que seguir las reglas establecidas. Más de esto no es. Son 5 pasos, hay que pensarlos, hay que ver las relaciones que podemos llegar a tener, y hay que ver si después los rendimientos de nuestros procesos. No solo quedarnos en saber el balance. Esto es ir un paso más allá. Que los desafíe la carrera. Ya se están encontrando con ello. Bueno, estamos por hoy. Quería cerrar el tema. No lo quise introducir la clase anterior para no